A 20 días aproximadamente de convertirse en expresidente del Ecuador, Guillermo Lasso ha firmado un decreto para extender una seguridad para él y su esposa en su condición de expresidente del Ecuador, dentro y fuera del país, hasta por lo menos el 2025. Seguridad, disponer de seguridad. Este documento reforma otro que él justamente había firmado en 2 decretos en el año 2021. Había suscrito, ordenado que para la seguridad del Estado, para expresidentes, solo dentro del Ecuador además, era en un plazo máximo de 1 año. Según dijo Guillermo Lasso, en su momento esto era para hacer un buen uso de los recursos del Estado. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué cambia de disposición? ¿Ya no es necesario hacer este buen uso de los recursos públicos que antes defendía? ¿O también, acaso, la actual situación de seguridad reforma todas las condiciones? Abrimos el debate aquí en Ángulo. Bienvenidos. Esto muestra de cuerpo entero la deshonestidad de nuestra oligarquía. Lo que ellos merecen no lo merecían los demás. A mí, con brutal persecución recibida y alto riesgo que eso engendra, me quitaron toda seguridad. ¿Recuerdan cuando por show político Guillermo Lasso redujo la protección a expresidentes a 1 año y exvicepresidentes a 6 meses? Basta de farsas. Debemos recuperar la institucionalidad y sobre todo la decencia y la verdad. La nueva asamblea debe revisar ese decreto y derogarlo. No hay para mantener seguridad en exterior. Que se la pague de su plata su mala gestión. Cuando entró al Palacio de Carondelet, lo primero que hizo fue anular la seguridad de Correa y criticar y criticar. Ahora lo hace para él. No estoy de acuerdo que el Estado tenga que pagar por la seguridad de los expresidentes y vicepresidentes y peor aún, por sus cónyuges. Si desean seguridad, que salga de su bolsillo. No necesita, es hombre rico, qué mal asesorado, salga por la puerta grande. Y la normativa ahora, firmada por decreto ejecutivo del presidente Lasso, indica que los periodos de protección podrían alargarse con base a un informe en la Casa Militar Presidencial. Vamos inmediatamente a dar paso a quienes integran el panel el día de hoy para analizar un poco la situación, este nuevo decreto ejecutivo del presidente actual Guillermo Lasso, presidente saliente además. Voy a saludar a Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadana y Desarrollo Capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Mauricio, un gusto tenerlo en el canal internacional NTN24, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ruth, un saludo para ti y para la audiencia. Gracias. También nos acompaña Osvaldo Landázuri, analista económico e industrial. Osvaldo, un gusto tenerlo en Ángulo de NTN24. Hola Ruth, un saludo al Mauricio y a la audiencia. Gracias también a María Belén Arroyo, editora política de Revista Vistazo, cofundadora del portal Código Vidrio. María Belén, bienvenida. Gracias, Ruth. Un gusto saludarte a ti, a tu audiencia y, por supuesto, a los panelistas. Gracias. Entonces, vamos a empezar, Mauricio, con esta disposición, este decreto que ha sido comentado mucho en redes sociales, en la prensa escrita, televisiva, radial, en el Ecuador, sectores de oposición y también ciudadanía en general. Guillermo Lasso ahora hace extensiva una seguridad hasta por lo menos 2 años, posterior a lo que termina su mandato, no solo dentro del país, sino fuera del país. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ha recibido el Ecuador cuando, como lo decimos, faltan aproximadamente 20 días para que Guillermo Lasso pase a su condición de expresidente de los ecuatorianos? Debo decirte, Ruth, que no ha habido sorpresa por parte del país, pues esta es una más de las incoherencias que han evidenciado no solo Guillermo Lasso, sino también sus ministros, sus secretarios y buena parte de su gobierno. Mira lo gracioso que resulta que en 2021, como ustedes ya lo señalaron, cuando él asumió la presidencia de la República, echó abajo decretos que palabras más, palabras menos disponían lo mismo, argumentando no solo un tema de austeridad, el uso de los recursos públicos, sino también la no necesidad
de contar con este tipo de elementos para los familiares de los exmandatarios. Ahora él deroga sus propias disposiciones de junio de 2021 y se blinda, se protege a costa de recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. De no menor, también hay que decirlo, durante todo el gobierno él ha venido hablando de, pues, del uso de sus recursos personales para viajes en el exterior y para algunas otras acciones. Ojalá en este caso hubiera actuado de la misma manera. Creo que recursos le sobran para contratarse su propia seguridad. Recursos le sobran para contratar su propia seguridad. Osvaldo, ¿cuál es su postura de lo dicho por Mauricio? Además, señalar que contradice un poco esto del buen uso de los recursos públicos que había defendido cuando empezaba la presidencia, cuando empezaba a gobernar a los ecuatorianos. Ahora que ya está de salida, pues simplemente opina distinto el presidente Lasso, el presidente saliente. ¿Qué pudo haber hecho que ahora no sea tan importante esto de el buen uso de los recursos públicos? O también, ¿por qué no plantear la situación quizás del Ecuador, la situación actual, hace que un expresidente requiera este tipo de seguridad incluso un tiempo después de haber dejado Carondelet? A ver, yo creo, Ruth, que hay algunos temas que deben ponerse en contexto, sobre todo para la audiencia internacional. Es decir, podría parecer un poco trivial la discusión en Ecuador, pero como bien dice Mauricio, ese es uno de los temas que hay que analizar. Pero el otro, insisto, contextualizar. Yo creo que primero entendamos que el Ecuador está atravesando una situación fiscal como nunca se había visto en los últimos 7 años, tal vez con un paréntesis durante la pandemia. Además del Ecuador, no rebotó con la misma intensidad que el resto de América Latina, porque como tú sabes estamos dolarizados y además estamos en un permanente ajuste, en lo que yo he llamado un ajuste eterno desde el 2017. Entonces, ese es un primer elemento que abona a la situación, es decir, una situación económica muy complicada y muy delicada que hace que la opinión pública analice todos los comportamientos de los servidores públicos. Segundo tema, pues la seguridad en el Ecuador está en una situación que nunca se había visto en nuestra historia. Yo era muy joven, pero me recuerdo un poco a lo que he leído, he podido ver de Colombia en los años 80, pues algo parecido está sucediendo en Ecuador. Asesinatos, sicariatos, coches bomba. Y entonces, claro, la otra pregunta es, bueno, usted, presidente, no decía que solo se mataban entre los malos y que el resto estábamos bien cuidados. Y el tercer punto que hay que añadir a esta discusión para que nuestra audiencia entienda el por qué la opinión pública acá en Ecuador está tratando este tema, es que el presidente, como tú dijiste en tu introducción, fue el que derogó esto. Entonces, él no puede hacer un decreto a su medida. Eso no es correcto. Él tiene que entender que hay instituciones y que las instituciones tienen que respetarse. Entonces, mañana dejas un precedente horroroso en el que tú dices, perfecto, dependiendo de cómo estoy yo, pues acomodo la ley a mis propias intenciones. Además, pues por supuesto, está de por medio que tanto Lasso como sus ministros han estado en una burbuja engañándole al país de una manera que a mí me parece ya incluso patológica, es decir, sin ninguna vergüenza te dicen que dejan un mejor país. El ministro Arosemena insiste en un déficit mucho más bajo, muy inferior al que estamos viendo los analistas económicos y al que ya está registrado en el Banco Central. Y yo creo que esto abona más a esa situación en la que la gente está harta del gobierno de Lasso. Osvaldo, vamos a hablar más adelante justamente sobre lo que deja Lasso, lo que dice el gobierno de Lasso que deja en el Ecuador, los consejos que también dice pues ponerlos por escrito para el presidente electo Daniel Noboa. Voy a darle la palabra a María Belén Arroyo con respecto a este decreto que ha firmado el presidente Lasso, de lo dicho por Mauricio, por Osvaldo. María Belén, ¿qué más acotar cuando se decía el buen uso de los fondos públicos?
Ahora hay una contravención. Mauricio lo señalaba. Además, teniendo los recursos el presidente Lasso para poder contratar quizás su seguridad, ¿por qué no lo hace? Adelante. Precisamente. Gracias, Ruth. Súper interesante que plantees el tema así y sobre todo para una audiencia que está mirando desde afuera el Ecuador. Fíjate, esto es visto por mí como un golpe a las personas cercanas del círculo familiar, del entorno personal de un ex candidato presidencial que fue acribillado a las 6:20 de la tarde del 9 de agosto de este año, Fernando Villavicencio. Y digo un golpe porque Fernando ya está, pero con un análisis de riesgo de 96% de inminencia de amenaza, él no fue defendido por el Estado. Por cierto, él recibía el mismo nivel de protección que otros 6 de 8 candidatos presidenciales que lo habían requerido del Estado. De entrada, este es un golpe tremendo a la memoria de Fernando Villavicencio, porque como todos lo han mencionado, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, el presidente Lasso, pronto expresidente, tiene en suficiencia los recursos. Esto nos lleva a un segundo punto que creo que debe ser puesto en la mesa. Es esta práctica permanente de la cultura política ecuatoriana, de las élites ecuatorianas, esta práctica patrimonialista, para tener claro, esta es una forma de entender las cosas en la que un gobernante no distingue entre lo personal y lo público. Y se tratan los temas públicos estatales como si fueran personales. Esta práctica ha hecho que no solo Lasso, otros expresidentes hayan recurrido a recursos públicos para su manutención, y estoy evocando el caso de Lenín Moreno y su estancia en Suiza con su esposa y a la sazón con una pareja de asesores o 2 parejas de asesores, y nunca quedó claro cómo fueron asumidos los recursos de esa manutención. Solamente cuando se dio la ruptura con el correísmo es que salieron a la luz unas fotos de unos platos con langosta y quedó esta duda de quién mismo era que financiaba esa carísima estadía en Suiza. Con eso quiero decirte, Ruth, no es solo Guillermo Lasso, lo que pasa es que es más burdo verlo ahora, pero esto es una práctica y es bueno señalarla desde la sociedad civil. Aquí hay representantes en este panel, que la sociedad tiene que escrutar qué se está haciendo con los recursos. Claro, esa es la inquietud, María Belén. Gracias por esta primera intervención, Osvaldo. ¿Quién paga? ¿Quién debe asumir esa nueva factura de pagar una seguridad? No es poca cosa. Además, ¿qué ha trascendido de que podrían ser los planes del presidente Guillermo Lasso con su familia, con su mujer, cuando deje Carondelet? Bueno, hay que entender, Ruth, que no existe tal concepto como dinero estatal o dinero público. El dinero es de los contribuyentes. Y eso hay que estar bien claro. Es decir, el Estado no genera riqueza. El Estado lo que hace es administrar parte de la riqueza de una nación. Entonces, la pregunta que tú planteas tiene una respuesta muy clara y obvia. La pagamos todos los contribuyentes. Los contribuyentes que además en muchos casos tenemos que tener precauciones para nuestra propia seguridad, los contribuyentes que no podemos hacer negocios en el país porque te avalean un local en la ciudad de Guayaquil y te amenazan con vacunas, con pagos permanentes. Entonces, yo insisto, quizás esto es un asunto que pudiera parecer como no tan relevante, pero creo que en el manejo de la cosa pública latinoamericana es una condición que se repite. Primero, que los mandatarios que entran, pues muchas veces, sobre todo en esta época de extremos, comienzan a perseguir al que acaba de salir y deja lecciones bien importantes de esto. Acuérdate que Lasso, pues casi que decía que para qué la seguridad, y ahora le toca a él hacer exactamente lo opuesto. Y segundo, pues que probablemente la institucionalidad que tiene Latinoamérica es el gran debe que debe acompañar nuestro desarrollo, porque a la larga lo que está pasando es que tú normas las leyes de acuerdo a tu conveniencia y eso no tiene ningún sentido hacia adelante. Y en el Ecuador, además, dolarizado, ahora hay que mencionar que nosotros tenemos una necesidad de financiamiento estimada para el próximo año
de alrededor de 10.000 a 14.000 millones de dólares en un Producto Interno Bruto de 115.000 millones. Es decir, ahí tú atas cabos y te das cuenta que cada dólar cuenta. Es decir, que es muy importante la optimización de los recursos, porque lo que ha pasado acá en el país y que probablemente se repite en varios países de América Latina, es que porque tú gastas en salud, educación y seguridad, pues no analizas realmente cómo se está gastando esa plata, y eso es falso. Hay que entender un Estado que sea eficiente, fuerte, pero eficiente en todo nivel. Y lo que estamos analizando ahora, de alguna manera, contribuye a que el Estado en América Latina sea un Estado que cada vez se vuelve más ineficiente, y en el caso ecuatoriano, mucho más que en el resto de América Latina. Por ejemplo, nosotros tenemos un gasto corriente inflexible de 72%, cuando en promedio América Latina lo tienen 43, 44. Entonces, ahí creo que se responde la pregunta de una manera completa, es decir, pagamos nosotros y además pagamos con deuda, es decir, no existe plata en la caja fiscal, y eso agrava mucho más la situación. Mauricio, con respecto a lo que dice Osvaldo, pagamos nosotros la factura, la pagamos los ecuatorianos. ¿Qué se sabe de los planes que tiene Guillermo Lasso? ¿Qué ha trascendido? Porque una cosa es pagar una seguridad dentro del Ecuador, que ya es bastante gorda la factura, pero quizás si se muda el presidente Lasso con su esposa a un país en el extranjero, es diferente. ¿Qué ha trascendido? Porque es un derecho, además, de los ecuatorianos saber lo que pagamos. Poco o nada se sabe, no solo sobre la futura ubicación o futuros planes de Guillermo Lasso, como de cómo se aplicarían este tipo de planes de seguridad ante su eventual ausencia en el país. Como bien lo señalas, Ruth, y bien lo decía Osvaldo hace un momento, en cuanto a que son recursos de los ecuatorianos, una cosa es tener una seguridad dentro del país, en la ciudad de San Borondón, domicilio del señor Lasso desde hace muchos años. Otro si decide residir en Panamá, donde tendrá que llevar al cuerpo de seguridad, y los ecuatorianos terminaríamos costeando su alojamiento, su alimentación y su movilización, elevando los costos de esta actividad. En lo personal, espero que, al igual que lo hizo Lasso en 2021, el presidente electo Noboa revise estos decretos y deje las cosas en su lugar como corresponde. Si acá los ecuatorianos no solo tenemos que pagar impuestos para tener algo de seguridad, sino, como ya se dijo, incluso varios de nosotros tenemos que estar pendientes de invertir recursos por nuestro propio bien y el de la protección de nuestras familias, ¿por qué el presidente de la República no lo va a hacer? Detalle no menor también, Rudy, quiero hacer énfasis en esto. ¿No dijo Guillermo Lasso hace pocos días que dejaba un país en mejores condiciones que las que recibió? ¿Que Ecuador, gracias a su gobierno, es un mejor país? Pues que afronte como corresponde en la calle y sin seguridad las bondades del país que les deja a los ecuatorianos. Vamos aquí a hacer una pausa comercial pequeña antes de volver con más de esta discusión en ángulo. Antes del corte comercial, en 1980, el presidente Jaime Roldós Aguilera firmó el decreto ejecutivo que creó las pensiones vitalicias para exmandatarios y también ex vicepresidentes. Se calcula que las pensiones vitalicias cuestan a los ecuatorianos más de $1 millón por año. La legislación ecuatoriana también favorece a los herederos legales de los expresidentes. En el artículo 136 de la LOCEP se dispone que si un exmandatario fallece, la pensión vitalicia pasa automáticamente a las viudas o a las convivientes en unión de hecho legalmente reconocida. Ya volvemos con más de ángulo. Sí. Ya regresamos con Ángulo. ¿Va a extrañar este lugar, presidente? Este lugar es el símbolo o el lugar donde trabaja el ciudadano que sirve a 18 millones de ecuatorianos. Sí,
Voy a extrañar el servir a 18 millones de ecuatorianos como su presidente, pero voy a seguir trabajando por ellos desde mis actividades en el campo privado, como lo he venido haciendo algunos años desde la Fundación Ecuador Libre, y el fortalecimiento del movimiento Creo. Pero allá no me descartó la idea de seguir en política. ¿Se va a oxigenar para el 2025? Bueno, los ejércitos repliegan para tomar fuerzas y volver a entrar. Así que haremos eso. Declaraciones dadas a Andrea Verdal, a nuestro programa Desde Adentro de NTN 24, el presidente saliente de Ecuador, Guillermo Lasso, que dice podría pasar a ser oposición cuando termine el mandato. Tampoco cerró la puerta para presentarse en una eventual candidatura el próximo periodo. El presidente Lasso, actual todavía, va a dejar un libro con los logros de su gobierno, Daniel Noboa, entre los que el mandatario destaca la declaratoria del narcotráfico como el primer enemigo del Estado en el Ecuador. Esto, a criterio de Lasso, permitió impulsar acciones para combatir, dice él, de forma eficiente la situación de inseguridad que enfrenta el Ecuador. Lamentable, además, preocupante. Además, resalta la disminución de la desnutrición crónica infantil en un 3.5% en comparación al último censo, así también como reducir el déficit fiscal, el aumento de las reservas internacionales, entre otros logros. Este es el segmento de La Tangente en Ángulo. Me acompañan a esta hora Mauricio Alarcón, director ejecutivo Fundación Ciudadana y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en el Ecuador, también Osvaldo Landázuri, analista económico, y María Belén Arroyo, editora política de revista Vistazo. María Belén, en 40 segundos van a estar cronometrados, quiero saber su opinión. ¿Qué le puede transmitir el presidente saliente Guillermo Lasso al próximo presidente en esta curva de aprendizaje que dice haber tenido durante estos 2 años y medio de gestión? En 40 segundos, su respuesta, María Belén, adelante. Ruth, apenas el hecho de salir de este estado de negación sobre la gravedad del tema narcotráfico. Ecuador llegará a fin de este año como uno de los del top 10 de países más violentos del planeta, con un indicador que nos habla de casi 35 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. Lasso no lo ha podido manejar, entonces le entrega apenas el reconocimiento de que hay el problema, pero no le entrega las llaves maestras para afrontar el problema, y es algo que le cae a Noboa como una bomba que le puede explotar en las manos y en la cara si no lo sabe enfrentar. Osvaldo, quiero saber su criterio con respecto a lo que el presidente puede transmitir. También dice que va a dejar una carta escrita ahí en el escritorio del despacho de Carondelet al presidente electo Daniel Noboa. Ha hablado de algunos logros que ha tenido en el gobierno, crisis sanitaria, por ejemplo, la vacunación de COVID-19 en su momento. En materia económica también asegura el gobierno de Lasso que el déficit del país fue de 7.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que para este año se va a reducir en 2.2%, mientras que en lo moral, ha dicho, ha librado una lucha contra la corrupción. ¿Qué decir de esta transmisión en este traspaso de mando? En 40 segundos, Osvaldo, adelante. Bueno, la carta debería decir cómo hacer todo mal, es lo primero, ¿no? Es decir, no encuentro realmente nada rescatable de este personaje tan nefasto para el país. Segundo, pues todos los comentarios que tú tienes, Ruth, son realmente verdades a medias. El 7,8 es en el año de la pandemia, bajó al siguiente año con un absoluto rebote, fruto del precio del petróleo y además de los impuestos emergentes dejados por Moreno. Una vez que eso se acaba en este año, vamos a enfrentar un déficit de al menos 5.000 millones de dólares que podría superar los 8.000. Entonces, al final, son puras verdades a medias. Gracias, Osvaldo. 40 segundos de su tiempo. Mauricio Alarcón, usted que durante todo el primer bloque hablaba
de lo que era, lo que profesaba el presidente saliente Guillermo Lasso, que ha dejado un mejor país. ¿Qué puede transmitirle al presidente electo Daniel Noboa este libro, además de la gestión que ha tenido durante estos 2 años y medio y lo que... Presidente, no necesitamos un libro de 300 páginas. Bastaría con que le entregue al presidente electo una sola y resumir su trabajo en frases básicas que le digan que no cometa sus errores, que no se rodee de aduladores, que no vive en una burbuja, que escuche a los ciudadanos y a la sociedad civil, que no se crea autosuficiente. La forma en la que usted ha gobernado, presidente Lasso, de espaldas a la ciudadanía, no nos deja un mejor país. Nos deja a nuestra merced y simplemente buscando una nueva esperanza. Gracias. Voy a la pausa comercial. Enseguida regresamos con más de Ángulo para seguir argumentando con ideas lo que ha sido este periodo, 2 años y medio del presidente Lasso, que está por dejarlo aproximadamente en 20 días. 1 de diciembre es la fecha tentativa en la que Daniel Noboa asumiría como nuevo presidente del Ecuador. Paso comercial, seguimos con el panel, luego del corte, ¿cuáles países de América Latina? Vamos a hablar de las pensiones vitalicias para expresidentes y vicepresidentes. ¿Por qué se ponen en la mesa de debate este tipo de sueldos en algunos países, no solo en el Ecuador? Los presidentes que dejan el cargo deben cobrar pensiones especiales por el resto de sus vidas. Analizamos enseguida, luego del corte, este tema con el panel el día de hoy en Ángulo: Mauricio Alarcón, Osvaldo Landázuri y María Belén Arroyo. Ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo. Señor sin pensiones, sí, las vamos a quitar ahora que llegue el peje. Sí, aquí también. Ay, yo vivo en Estados Unidos. Van a resolver claro. Los problemas del país. Sí, pues usted le robó muchísimo a México, señor. Usted le ha afectado más que el peje. Escúcheme. ¿Qué fue el que se lo robó? Suélteme. Oye. O sea, por favor, yo voy para atrás, señor. No, usted es el que me está jalando y yo tengo mi derecho a encararlo. O sea, tengo mi derecho a encararlo, ¿eh? Esto sucedió 2018 cuando López Obrador en México era candidato, propuso eliminar las pensiones vitalicias de los exmandatarios. Circuló este video que vemos en redes sociales, el video de una mujer que encaró al expresidente mexicano Vicente Fox en un avión. Le decía que le iban a quitar sus pensiones. Efectivamente, en México el Congreso eliminó por ley las pensiones a los expresidentes en noviembre del 2018. En los últimos meses, ya lo decíamos antes del corte comercial, han surgido algunas situaciones, peticiones por parte de asambleístas en algunos países, asambleas o congresos, particularmente Argentina, Ecuador, Costa Rica, para eliminar estas jubilaciones vitalicias a sus ex jefes de Estado, como lo hizo México en su momento. ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer un recorrido. Lo que sucede actualmente con estos pagos de pensiones vitalicias. En Argentina, la pensión vitalicia, ahí los ex jefes de Estado cobran aproximadamente $5.000 mensuales. Desde la oposición han planteado eliminar estos pagos extraordinarios en medio de la polémica porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cobra 2 pensiones. Claro, la suya y como viuda también la de su fallecido esposo Néstor Kirchner, quien ejerció el cargo antes de ella. ¿Qué pasa en el Ecuador? La pensión de los expresidentes asciende a los $4.226. El exmandatario Rafael Correa Delgado, su ex vicepresidente Jorge Glass, bueno, perdieron sus pensiones vitalicias luego de que el Tribunal de Casación de la Corte Nacional ratificara sus condenas. 8 años de cárcel por el delito de cohecho en un caso llamado o titulado como el caso Sobornos. En Bolivia,
¿Qué sucede en Bolivia? Una ley promulgada en el 2013 durante el gobierno de Evo Morales establece un pago mensual a los expresidentes equivalente a 10 salarios mínimos de por vida, es decir, unos $3.250 por mes. Voy a empezar con Osvaldo Landázuri, que me acompaña el día de hoy como analista económico. Osvaldo, los presidentes que dejan los cargos, y esto a nivel de debate en las asambleas y congresos de muchos países de América Latina, ¿deben cobrar pensiones especiales por el resto de sus vidas con una factura a los ecuatorianos? Bueno, yo creo, Ruth, que esto otra vez debe enmarcarse en un análisis más amplio, ¿no? A ver, primero, es probable que una persona que dedica toda su vida a la política, se prepara y se dedica al servicio público y tiene una vida honesta, limpia, pues claro, podría reclamar que habiendo sido el mandatario, la persona que dirigió los destinos de un país, pudiera tener algún beneficio que le cuide durante su vida. Pero bueno, a la larga yo creo que el problema en América Latina, si nos fijamos, es que la clase política está realmente decepcionando cada vez más a los ciudadanos. Y a mí me parece que esto es una respuesta a aquello, es decir, la respuesta de la ciudadanía diciéndole al político estás enriqueciéndote, estás con corrupción y por lo tanto no te haces acreedor a un reconocimiento. Es un primer tema. El otro tema es que después de la década de los 90, en este auge de la globalización, en este auge de las privatizaciones, etcétera, que le acompañaron a varios países de América Latina, lo que ha sucedido es que las desigualdades se han vuelto cada vez más extensas, más amplias, y es una gran lección que nos deja ese modelo de desarrollo del Consejo de Washington. Por supuesto, han habido avances en muchos casos, pero esos avances también han generado esta ola de desigualdad y de descontento que después de la pandemia se hace mucho más evidente. Y entonces me parece a mí que primero, claro, un mandatario que tiene problemas de corrupción, pues lo que tiene que hacer es ir a la cárcel, no puede recibir una prisión vitalicia. Lo segundo es entender el estándar de vida de la población para que tú realmente tengas empatía como servidor público. Y entonces, si es que en el Ecuador el 70% de las personas no tiene empleo, pues probablemente, claro, lo más molestoso va a ser decir, viene un banquero, con problemas de corrupción, nos deja devastados, porque no encuentro otra palabra, y además tengo que pagarle presión vitalicia, probablemente la respuesta va a ser no. Ajá. Ahora, María Belén, tú debes estar más puesta como editora política de Revista Vistazo, como periodista. Se decía en su momento, o se supo, cuando Guillermo Lasso, particularmente en conjugación con lo que terminaba Osvaldo señalando o hablando del caso particular del presidente saliente Guillermo Lasso, él decía cuando era candidato, yo no voy a recibir el sueldo del presidente, es más, voy a hablar con María Lourdes a ver a qué fundación de las que yo he integrado voy a proporcionarlo. Luego, ya cuando asumió la presidencia, no se supo finalmente qué pasó con el sueldo presidencial. Ahora tampoco se sabe qué va a pasar con este aporte mensual vitalicio que recibe como expresidente del Ecuador. ¿Qué nos podrías acotar con respecto a eso? ¿Qué se sabe del sueldo como presidente? ¿A dónde lo destinó Guillermo Lasso? ¿Y qué va a pasar ahora con este sueldo vitalicio? Sí, precisamente, Ruth. Además de un elemento adicional, yo tuve la oportunidad de conocer la residencia restaurada de la presidencia, ahí en Carondelet, es en la planta superior. Él mencionó en una entrevista que dio a Revista Vistazo que ese valor suma, haz cuenta, más de $300,000, lo había asumido de su bolsillo la familia de él, y que dejaba eso como herencia o legado a los futuros ocupantes de Carondelet. Esto yo te estoy situando a fines del año 2021. Efectivamente, él había mencionado ahí que no iba a recibir un sueldo, que lo iba a donar. Cierto es, tenemos esta tarea pendiente de saber dónde efectivamente se fueron esos recursos. Lo que sí te menciono es algo que él deja como pendiente de esclarecer ante el país. ¿Cuál realmente fue el rol de su cuñado, del esposo de su hermana mayor, en este entramado que en última instancia es el que origina este tsunami político que termina en su salida?
no te olvides y no se olvide tu audiencia internacional tan amplia, que el caso que origina el juicio político y este conteo de votos para saber si le van o no a dar la salida en este proceso de impeachment es a partir de unas graves acusaciones de un entramado de favores y de otro tipo de irregularidades en el entorno presidencial que salpica a un cuñado del presidente y que llega hasta la amistad con un personaje que fue asesinado, el señor Cherres, y hacia un ciudadano albanés. Ese es un gran pendiente y si tú quieres yo lo voy a trasladar en estos términos. Es una deuda que deja en la contabilidad de la ética de su gestión. La aclaración de hasta dónde llegó él en su intento por esclarecer, en términos de qué nos debe. Tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de un libro de la obra de Guillermo Rodríguez Lara esta semana. Él hace unos días cumplió 100 años, gobernó del 72 al 76 del Ecuador. Él ganaba 2.500 sucres como profesor, no cobró un sueldo como presidente. Recuerda, fue un gobierno de facto, se autodenominaba nacionalista revolucionario. La gran pregunta es, ¿qué pasó en Ecuador en términos de ética pública? Vivimos una involución y no una evolución. Esa es una gran pregunta para la audiencia. Gracias. María Belén, gracias. Mauricio, termino contigo este bloque. No es bueno que los presidentes de un país tengan que vender sus servicios en el mercado laboral luego que han terminado su periodo. Eso dicen muchos entendidos. ¿Cuál es su reflexión con respecto, o tu reflexión con respecto a esto de los sueldos vitalicios que reciben los exmandatarios? Probablemente, Ruth, no estaríamos discutiendo este tema si tuviéramos la seguridad de que la gestión pública, el gobierno, se ejerció de manera honesta, si tuviéramos credibilidad y confianza en nuestros políticos. Orgullosamente, entre 2018 y 2019 fue Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio de Gasto Público quienes pusimos en el radar el tema de las pensiones vitalicias, al detectar que prácticamente $1 millón se venía pagando al año en estos sueldos, incluso a personas que pasaron por el poder simplemente unos pocos días. Independientemente de la cantidad de dinero, lo cierto es que incluso este debate motivó, como tú ya lo has mencionado, a que se reforme la Ley Orgánica de Servicio Público para que al menos aquellos exmandatarios que tienen una sentencia en firme, en particular cuando está de por medio la corrupción, no reciban estos beneficios. En la política, el buen trabajo se premia, por supuesto que sí, pero creo que en nuestro caso hay mucho por hacer para que los ecuatorianos y los latinoamericanos premiemos a nuestros exmandatarios con una pensión vitalicia. Mauricio, gracias por ese criterio. Pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo. A 20 días de convertirse en expresidente del Ecuador, Guillermo Lasso firma un decreto para ampliar la seguridad para él y su esposa, tanto dentro del país como fuera del país, hasta el 2025. Una factura que se le pasa a los ecuatorianos. Hemos escuchado voces a favor y en contra. Abrimos el debate aquí en Ángulo sobre el buen uso de los recursos públicos que en su momento Guillermo Lasso defendía. Gracias a Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadana y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en el Ecuador, por haber participado con nosotros. También mi gratitud para Osvaldo Landázuri, analista económico e industrial, y para la periodista María Belén Arroyo, editora política de Revista Vistazo y cofundadora del portal Código Vidrio. Esto ha sido Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto desde Qatar. Siga con la programación de NTN 24.